relatando la caída de una superpotencia. Actualmente, gran parte de nuestra generación vive una época de estabilidad, de crecimiento económico y avance tecnológico, pero lenta y monótona, se podría decir. Si la comparamos con el siglo anterior, nuestros abuelos y anteriores han vivido la gran crisis del 30, las dos guerras mundiales, el mundo dividido en dos por la Guerra Fría, el desarrollo de la televisión, las computadoras e Internet, la llegada a la Luna, el asesinato de Kennedy, la explosión del reactor nuclear en Chernóbil, entre tantas otras cosas que marcaron sus épocas. El mundo estuvo convulsionado muchas veces, y varias de esas veces podría haber significado el fin de la humanidad, literalmente. Pero en las 2 décadas que llevamos del siglo actual no ocurrieron grandes hechos que modificaran drásticamente el orden mundial o la vida de las personas, salvo quizás el ataque a las Torres Gemelas. Esto es debido a varios hechos, pero hay uno en concreto. En la actualidad ya no existen numerosas potencias que luchan entre sí por la supremacía global. Tras la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos se erigieron como la única superpotencia del mundo, el único capaz de propagar su influencia tanto militar como social hacia todos los rincones del planeta. Y cuando alguien está en la cima, cuando alguien es todopoderoso, capaz de incidir en la política de los demás países, capaz de arruinar o mejorar economías, capaz de guiar el destino del mundo. ¿Qué es lo que quiere? Pues quiere estabilidad, que todo siga igual, porque la estabilidad garantiza que las cosas seguirán igual, que seguirán como todo ya está ocurriendo. Si tú eres la nación más poderosa del planeta, entonces tú quieres que exista la mayor estabilidad posible, porque eso garantizaría que tú seguirás siendo la nación más poderosa. Si todo es estable, nada cambiará, y así como Estados Unidos quiere mantener cierta estabilidad, hay ciertos grupos y países que no desean lo mismo. Los conflictos de cualquier tipo son inestables, y estos podrían llevarte a perder tu estatus de mayor potencia del mundo. Hoy en día, todos los países del mundo son vasallos de Estados Unidos. Todos los países del mundo están directa o indirectamente bajo la influencia y poder económico de Estados Unidos. Y podemos pensar que aquellos países que quieran desestabilizar el mundo serían los países pobres, buscando la riqueza de los países poderosos. Pero no es así. Esos vasallos pobres no poseen el poder para siquiera rasguñar a Estados Unidos. Los países que desean desestabilizar el mundo son los vasallos más poderosos, aquellos que se podría decir buscan ocupar el lugar de mayor potencia global. Rusia y China son, en ese orden, los vasallos militar y económico más poderosos del mundo actual, comandado por Estados Unidos. Obviamente, ellos no desean permanecer como vasallos por siempre. Nadie lo quiere en verdad, pero ellos son los únicos tan poderosos como para pretender hacerle frente a Estados Unidos. Son vasallos fuertes, exigentes, que no se contentan con pequeñas concesiones. Ellos quieren dominar y controlar igual que lo hace su señor. La guerra en Ucrania es una prueba indiscutible de esto, ya que la guerra, aparte de como un conflicto regional, también está visto como un conflicto geopolítico entre Rusia y la OTAN, dirigida por Estados Unidos. Pero del conflicto con Rusia ya hablaremos en otro capítulo. Volviendo a la sociedad estable, de avances lentos y monótona en la que vivimos hoy en día, podríamos llegar a estar ante un hecho importante que cambiaría nuestra sociedad y nuestras vidas por completo. Debido a varios sucesos recientes, los Estados Unidos transcurren una época extraña, podríamos decir una época de tambaleo que podría ser pasajero o que podría indicar el inicio de su caída. Ante la caída de la primera potencia en la historia, que logró diseminar su poder sobre el mundo entero utilizando la propaganda en lugar de la violencia directa. Ya durante la Guerra Fría, ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a desplazar el uso de las armas por otros tipos de ofensivas, como el ataque político y económico. Ya no buscaban dominar las tierras directamente, sino que buscaban controlar su sociedad y gobernantes, de sanciones o beneficios económicos y de propagar su cultura. Hoy en día, el ejército de Estados Unidos cumple una función propagandística más que militar,
O sea, es un agente disuasor, es utilizado como una forma de decir a las demás naciones: tenemos un ejército muy grande y poderoso, así que pórtate bien y no tendremos que utilizarlo contra ti. La guerra es inestable y por eso no quieren utilizarla. No quieren que les vuelva a suceder otro Vietnam o Afganistán que pudiera llevarles a perder su hegemonía. A lo largo de los capítulos de esta serie hablaremos más a fondo sobre los hechos que considero que están ocurriendo y que podrían desencadenar la pérdida de la hegemonía global de Estados Unidos. En este primer capítulo vamos a hablar de quizás la más importante hasta la fecha. La pandemia fue un momento importante en la historia de Estados Unidos y del mundo. Esta provocó que todo el mundo se tambaleara, con Estados Unidos a la cabeza, sufriendo muchísimas muertes, cierre de negocios y empresas, la disputa entre el por entonces presidente Donald Trump, que promovía continuar con la vida normal, y gobernadores de estados que establecían cierres y cuarentenas, y lo más destacable, el mayor subsidio estatal en la historia del país, otorgado para ayudar a paliar las consecuencias de la misma. Obviamente, como la mayoría de las crisis, las consecuencias no fueron instantáneas. Las crisis económicas tardan en actuar y esto le pasó a Estados Unidos 2 años después del inicio de la pandemia. A pesar de recuperar empleos, la inflación del dólar comenzó a alarmar, no solo a los estadounidenses, sino a todo el mundo, ya que, para combatirla, el país tomó muchas medidas restrictivas para la economía. Por cierto, de esto, muchos pensarán que Estados Unidos es un país súper libre en materia de economía, pero eso no es verdad. Utiliza su hegemonía económica para inferir activamente en las economías de los demás países y para defender la propia. El libre comercio está bien cuando tú quieres crecer, pero cuando tú ya eres el país más poderoso del mundo, el libre comercio ya no se ve tan bonito. Como dijimos antes, cuando tú eres el mayor poder del mundo, tú deseas estabilidad, y dentro de esa estabilidad se encuentra, en momentos de incertidumbre, el cerrar tu economía para protegerla. Esto provocó que los años 2020 y 2021 fueran un hervidero de noticias económicas, caída de monedas y del Producto Bruto Interno de la mayoría de los países del mundo, aumento del gasto estatal y el endeudamiento en la mayoría de los países. Pero hay otro problema. Las consecuencias de la pandemia están disminuyendo gracias a las fuertes medidas y los subsidios otorgados por el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿qué pasará cuando esas medidas y el enorme gasto estatal utilizado para ello decida que es su momento de atacar la economía? ¿Podrá ser peor el remedio que la enfermedad? Como dijimos antes, las crisis, sobre todo las económicas, tardan en demostrar su peor cara y quizás los años siguientes la economía estadounidense sufra por ello. La pandemia del coronavirus ha marcado algo en la agenda de los Estados Unidos, que su economía es endeble a crisis que se propaguen rápido y que necesiten de un trabajo colaborativo muy grande para su solución. Y no solo en la economía, ya que políticamente la pandemia dividió a muchos países del mundo, incluido los mismos Estados Unidos, en quienes apoyaban las restricciones y quienes no. Estados Unidos siguen siendo, hoy en día, el país con el mayor Producto Bruto Interno del mundo, pero las estimaciones indican que China lo podría superar en la década del 2030. Sin decir que China ya lo ha sobrepasado en varias estadísticas que miden el poder económico e industrial de los países. Fuera natural o artificial, la pandemia dejó secuelas en la superpotencia global de nuestra época, secuelas que a día de hoy todavía siguen infestando la economía del país, estable todavía, pero con un leve y continuo descenso que no está muy claro si pasará pronto o si será el comienzo de algo peor. Para finalizar este primer video sobre el tema, debemos dejar en claro, por historia, que la pregunta que debemos hacernos aquí no es si Estados Unidos caerá o no, la pregunta real es cuántos capítulos nos tomará hasta que eso ocurra. Gracias por ver.